Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues la lección de ayer, la ira procede de los juicios y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Pues sí, porque ¿qué es el milagro? Es aprender a ver al otro y a las circunstancias tal como Dios las creó. Las circunstancias, ¿cómo son las circunstancias tal como Dios las creó? Pues que seguimos estando en el cielo, que todo lo que nos rodea es amor imperturbable, paz y dicha absolutas, perfección inmutable. Entonces, ¿qué necesidad hay de que tengamos que hacer juicios si lo único que nos rodea es amor? Y precisamente eso es el milagro. O sea, darnos cuenta, cambiar nuestra forma de pensar al darnos cuenta que solamente estamos dentro de Dios y que estando dentro de Él no puede pasar nada. Así que la misma lección de ayer nos estaba haciendo conscientes, bueno, lo somos, estamos conscientes que nuestra mente necesita esa corrección, porque ya el curso nos ha hecho conscientes de que lo único que necesitamos es la verdad. Por eso la lección dice ayer, Padre mío, rectifica mi mente, pues está enferma. Tú me has ofrecido libertad y yo elijo reclamar tu regalo hoy. Y precisamente esa es la libertad que curiosamente coincide con el día de hoy que estamos celebrando nuestra independencia acá en México. Pues podemos reinterpretar este día como Dios nos ha ofrecido libertad. Y la única independencia que necesitamos es precisamente aceptar que el miedo y todo lo que produce el miedo, como la ira, no es necesario, no es justificable. ¿Por qué? Porque la verdadera independencia es carecer de miedo. Y entonces, al curar nuestra mente, nosotros podemos darnos cuenta efectivamente que solamente Dios existe y nada más. ¿De qué tendremos que defendernos? ¿De qué tenemos que tener miedo? De nada. Eso es lo que precisamente la lección de ayer nos invita. Y la de hoy también es porque es una manera de avalar lo que se dijo ayer. Pues yo creo que todas las lecciones nos invitan a lo mismo, ¿no? Y nos los ha dicho Sí. de diferentes maneras. Siempre las lecciones, pues, es llegar a ese punto de limpiar nuestra mente y aceptar la dicha y la paz. Y según la analogía que haces con la libertad y con la independencia, pues más bien hay que independizarnos del ego, ¿no? Es lo que hay que hacer. Exactamente. Independizarnos del ego. Celebrar la independencia del ego. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice que Dios es el Espíritu Santo es el que, aunque no ve el dolor, Él sabe que no existe. Comprende que no es real y a la luz de su entendimiento el dolor sana. Él concede los milagros que mis sueños quieren ocultar de mi conciencia. O sea, simplemente, como decíamos ayer, es aceptar que tenemos la salvación en nuestra mente y es aceptar que la verdad no cambia. Dios es perfecto, Dios no se equivocó al crear a su Hijo y tampoco su Hijo puede modificar lo que Dios creó perfecto. Estamos en un sueño, este sueño es la enfermedad y lo que pedimos con la lección de ayer es precisamente que sea curado este sueño y que podamos ser despertados, porque no somos nosotros los que despertamos, sino Dios a través de la voz, de su voz, nos invita a que nos demos cuenta que estemos dormidos y así, aún estando dentro de este sueño, lo transformemos y lo convertamos en un reflejo del cielo. Y bueno, pues precisamente ayer nos decía la lección al cerrar que Jesús nos invitaba, escucha hoy, permanece muy quedo y oye la dulce voz que habla por Dios, asegurarte
que Él mismo te ha juzgado como el hijo que Él ama. O sea, lo único que tenemos que hacer es permanecer muy quedos. Quedo, ¿qué quiere decir? Shh, con una mente silenciosa, con una mente sin intrusiones de miedo. O sea, que hagamos un lado al ego, precisamente que seamos independientes del ego. Callar la loca de la casa. Exactamente, callar la mente que tiene que estar silenciosa para que podamos escuchar. Es que es un diálogo que está de manera permanente. Si tú dejas a un lado los miedos, todas las excusas que tu mente loca tiene para mantenerte inquieto, entonces vas a escuchar que hay un diálogo constante, un diálogo hablando de la paz, de lo que es Dios. Pero esto solamente si decides estar quieto para poder tener entonces el espacio vacío de los gritos del ego para que tú puedas escuchar este diálogo que nunca termina. O sea, aceptemos el juicio y calladito. Exactamente. Pues vámonos con el capítulo 6, las lecciones del amor. Ayer empezamos la sección 4, la única respuesta. Así que vámonos con el párrafo número 3. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. Híjoles, es que precisamente, ¿por qué tenemos que independizarnos del ego? Porque el ego no sabe que somos el Hijo de Dios. Así de simple. El ego vino a nuestra mente a partir de que nosotros nos separamos y fabricamos una voz que no existe y que nos guía en un mundo que nosotros fabricamos pero que tampoco existe. Entonces, por eso el ego no puede entender que somos hijos de Dios. Por eso, aquí nos dice, no podemos entender el conflicto hasta que entendamos plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada, porque él no sabe de nuestra creación. Adelante. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre contesta. Todo el mundo en uno u otro momento ha acudido a él para de una u otra forma obtener ayuda, y él ha contestado. Puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. Y esto me acuerda lo que dice en otro lado del libro de texto, que dependiendo de la opinión que tengas de tu hermano, esa misma opinión obtendrás de la respuesta del Espíritu Santo. Todos hemos acudido de alguna manera, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea solicitando desde el miedo, o sea, en las oraciones que hemos aprendido que cuando hablamos desde el miedo, Dios mío, por favor, ayúdame con este problema porque yo no puedo. Pues aún así, aunque como el Espíritu Santo sí entiende el dolor, Él responde. Pero ¿cómo identificar la respuesta de toda la maraña? Porque el ego también está gritando. ¿Cómo entenderla? Pues precisamente como nos dice la lección, tenemos que estar quietos, porque siempre hemos recibido la lección y a veces nos recibimos la lección hasta de la persona que nos cae mal o la persona que consideramos más tonta, porque eso es ese es un juicio de nosotros, y resulta que tenemos esa opinión de esa persona, pero nos da la respuesta. Y nosotros, al tener un juicio contra esa persona, a la vez estamos haciendo un juicio de su respuesta y muchas veces, si no es que siempre, la respuesta viene precisamente en lo que nos dice aquel al que nosotros lo consideramos como tonto, como mentiroso, como infiel, como lo que sea. Entonces, precisamente por eso tenemos que hacer a un lado el juicio, o sea, que ese es el perdón, la idea que tenemos de aquel del que nos está hablando y escuchar con atención. Simplemente eso es lo que tenemos que hacer. Sin importar quién sea, la respuesta la disponemos todos, tanto en la mente de nuestro hermano como en nuestra propia mente, pero si nosotros también, bueno, aquí ponemos un ejemplo, la podemos recibir en nuestra propia mente,
Pero si nos creemos tontos o nos creemos que no sabemos lo que hacemos, pues entonces no la podemos identificar. Por eso tenemos que dejar de hacer juicios, tanto hacia los otros como hacia nosotros mismos. Bueno, aquí está diciendo que el Espíritu Santo te respondió en cualquier ocasión que pediste ayuda. La respuesta la tienes tú mismo, pero como tienes el volumen más alto del ego, no escuchas la voz que te dio la respuesta, que tú la tienes. Y entonces necesitas escucharla afuera. Pero crees que afuera es del intelectual, del que tú consideras que tiene más conocimiento, del que crees que tiene más experiencia, del que crees que te puede ayudar desinteresadamente, o sea, seguimos con el juicio. Uh-huh. Y entonces, pues la respuesta, cuando la buscas en uno de tus hermanos, pues puede ser en cualquiera de tus hermanos, ¿no? Pero la respuesta la tiene uno. Nosotros, cada uno tenemos nuestra respuesta, pero si le bajáramos al volumen, al ego, encontraríamos la respuesta. Y eso yo lo he visto mucho porque cuando alguien tiene un conflicto y te consulta y te pide la ayuda, yo siempre he dejado que hablen, porque al hablar y al hablar se dan cuenta precisamente de lo que están haciendo y de lo que están diciendo y caen en la cuenta de que ellos mismos tienen la respuesta. Entonces, pues todos tenemos la respuesta que alguna vez hemos pedido hasta inconscientemente. Digo, inconsciente en el sentido de que no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo siempre ha estado junto de nosotros desde que se dio la separación. Fue inmediato cuando Dios puso al Espíritu Santo como nuestro guía. Y por eso desde entonces escuchamos dos voces, ¿no? El Espíritu Santo, aunque no lo escuchemos, está viendo tus necesidades, viendo tus conflictos y dándote una respuesta. No la oímos, sí, no la oímos porque tenemos el volumen alto del ego, y además porque inclusive cuando se tienen conflictos muy fuertes, como nosotros los calificamos, hasta renegamos de Dios y no queremos saber nada. Entonces, por eso no escuchas la respuesta, pero todos tenemos dentro la respuesta que alguna vez hemos pedido. Fíjate que acabas de decir algo muy importante. A veces renegamos de Dios. Entonces, ¿cómo queremos escuchar la respuesta? Pues efectivamente la estamos negando. Uh-huh, sí. Entonces, o sea, ¿y sabes por qué renegamos de Dios? Porque creemos que Él es el que ha puesto esas condiciones. Sí, creemos que Él nos castiga, que Él no nos tiene misericordia, o sea, hacemos juicio a Dios. Por eso dice, hasta la conseja dice, solamente Dios sabe por qué te puso eso en el camino. Y no es cierto, somos nosotros mismos quienes a través de nuestro juicio y nuestro miedo nos ponemos las circunstancias que vivimos porque son reflejo de lo que tenemos en nuestra mente. Dios no tiene nada que ver con tu pobreza, Dios no tiene nada que ver con tu miedo que tienes con tu relación, con tu enfermedad, con tu situación laboral. Dios no tiene nada que ver con eso. Y eso es lo que el curso, por eso mucha gente no lo acepta, porque nosotros somos los causantes de todo lo que nos acontece. Cuando aceptamos esta verdad es cuando ya también estamos dispuestos a escuchar la respuesta, porque cuando reconocemos que somos nosotros mismos los que hemos fabricado lo que nos pasa, entonces entramos en un estado de aceptación. Ok, yo fui. Ahora, ¿cómo lo hago para salir? Pero solamente cuando aceptamos este hecho de que somos nosotros los mismos los causantes de las cosas que vivimos, aunque parezcan ser cosas que son externas, finalmente el Espíritu, estamos ya en un estado de apertura para poder escuchar al Espíritu Santo. Mientras, no podemos, por eso, y eso lo explica el siguiente párrafo. El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra. Interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Cree que la mejor defensa es el ataque y quiere que tú creas eso también. Al no ser
a no ser que lo que creyeses no te podrías poner de su parte, y el ego tiene gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Es que aquí dice, a no ser que lo creyeses, no te podrías poner de su parte. ¿Por qué? ¿Por qué creemos? Porque nos confundimos con el ego. A través del ego nosotros fabricamos este mundo, fabricamos este cuerpo y fabricamos las circunstancias que vivimos, pero las experimenta el cuerpo, las experimenta a través de la piel, a través de los ojos, a través de los oídos, a través de todo lo que percibimos, y nos sentimos vulnerables. Por eso el ego no puede escuchar al Espíritu Santo, porque nos hemos confundido con este cuerpo. Y además, como como cree que Dios es algo externo, algo que lo está persiguiendo, obviamente que no lo está persiguiendo, pero sabe que en el momento que tu mente escucha la voz de Dios, el ego va a desaparecer. Y entonces, por eso te está siempre engañando para que no escuches la voz y no desaparezca. Porque si tú escuchas a la voz que habla por Dios, entonces el ego va a desaparecer. Por eso siempre se está defendiendo, siempre se está atacando. ¿Y cómo te ataca? Con pensamientos, haciéndote creer que el ataque viene desde afuera y no, que son tus propios pensamientos, los del ego, los que te atacan. Adelante. Ese es el 5. Sí. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado, porque el cuerpo no forma parte de ti. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. Esta es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, no podrás sino sentir miedo, porque te estarás poniendo de parte de una alianza basada en el miedo. Y es que es lógico, o sea, aquí dice que el cuerpo, o sea, el ego se hizo amigo del cuerpo, o al revés, el cuerpo es el amigo del ego. Pero si el cuerpo es vulnerable, entonces ya, tú al momento y por eso dice que esta es una alianza claramente basada en la separación, porque cada cuerpo parece estar separado de los demás. Cuando tú te confundes con el cuerpo, dejas de ver a la mente, y la mente superior está presente en cada uno de los cuerpos, pero es una sola mente. Pero luego hace que te pongas, te hagas parte de esta alianza de los cuerpos, pero los cuerpos solamente sienten miedo, y el ego es miedo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues al ponerte de parte de esta alianza, obviamente tienes que percibir miedo. Por lo tanto, ¿cuál es la única solución? No ver las soluciones que propone el cuerpo. O sea, el cuerpo siempre se va a basar en que hay algo de lo que lo tienes que proteger. Entonces, cuando te tienes que proteger es porque tienes miedo. Ayer estaba leyendo una cosa curiosa, alguien me comentó, pues sí, Pichi me comentó que salió que el autor del libro de la destrucción del universo, la desaparición del universo, Gary Renard, publicó que hay una chica en la que reencarnó Helen Schucman. Y me llama mucho la atención porque supuestamente la reencarnación de Helen Schucman, que básicamente fue el canal de un curso de milagros, está estudiando en la universidad. Y entonces yo dije, qué ilógico, porque si Helen Schucman podía escuchar a la voz que habla por Dios, ¿qué necesidad tendría de ir a la universidad a estudiar cualquier cosa? Porque estudiar es precisamente una defensa ante algo que si ya es evidente que escucha a la voz que habla por Dios, no necesitamos estudiar nada de este mundo. Entonces, precisamente ahorita me vino a la mente este comentario que me hizo Pichi de manera personal. Pero precisamente, ¿para qué vamos a la escuela? ¿Para qué estudiamos? Porque creemos que tenemos que tener un título para poder tener una mejor posición social, económica, bla, 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 bla. ¿Y eso qué es? Es una defensa.
Por eso, aquí estamos hablando que la supuesta reencarnación de ese Helen Schucman se está defendiendo. Entonces dices, no es lógico. Entonces, y lo uso como un ejemplo, porque si aquí dice, si nos ponemos de parte de esta alianza, no podremos sino sentir miedo porque estaremos poniéndonos parte de parte del ego y entonces creer que este mundo es peligroso. El ego se defiende porque siente que hay algo en contra de él, no sabe qué es, no sabe, por eso dice una parte de tu mente, el ego cree que está en contra de él, pero no sabe qué es. Y entonces todo el tiempo está a la defensiva, sí, porque no sabe qué es lo que, pero el ego presiente que hay algo que lo quiere acabar. Entonces siempre está defendiéndose. Y bueno, pues la defensa, pues es ataque, obviamente. No hay otra manera de que te defiendas, ¿no? Si te defiendes, pues tú haces un acto en el que también atacas, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros nos identifiquemos con el cuerpo plenamente, entonces es cuando nos defendemos y atacamos. Eso es lo que hacemos. Nos identificamos plenamente con el cuerpo porque atendemos las leyes del cuerpo. Entonces, pues de esa manera estás totalmente identificado y pues no encuentras otra razón para la enfermedad, para la necesidad de alimento, para el trabajo, para todo lo que implica el cuerpo. Entonces, estamos identificados, pero así a plenamente. El curso nos ha dicho durante todas las lecciones que no somos un cuerpo. Entonces tenemos que desidentificarnos con el cuerpo, porque aquí también nos dice que el cuerpo pues es el aliado del ego, ¿no? Es el amigo, y lo utiliza precisamente para poder defenderse. Aquí hay una palabra que a mí me llama la atención. La palabra separación, pues todo el mundo sabemos qué quiere decir, ¿no? Pero a mí me ha llamado la atención que hay palabras que aunque no estén en el final del renglón, tienen un guión, o sea, está separando la palabra. Sepa, ración, aquí dice sepa, ración. Está. Aparece de una manera curiosa, pero sabes que no aparece en el libro, sino a la hora que lo copio en el documento que vamos leyendo, aparece sepa, ración. Ajá. Y entonces, o sea, dices, ¿coincidencia? No. Bueno, la cepa, bueno, es separación, es cepa del verbo, pues es de saber, ¿no? Pero cepa con C, que también aquí puede ser lo mismo con eso, con C, porque tiene la misma fonética, es el tronco de la vid. Entonces a mí se me hizo muy, muy simbólico, porque el tronco de la vid, también la vid es el símbolo de la vida. En Jesús, por ejemplo, la vid es el símbolo de la vida. Sí. Y entonces es una ración de la cepa, de la familia, de lo que es el tronco de la vida. Entonces, por eso a mí me llamó la atención que la palabra esté separada así, porque nos está diciendo qué es lo que estamos haciendo, separarnos del tronco de nuestra propia familia, de nuestra familia original, ¿no? Esa es, o sea, somos una ración de esa primera cepa que se dio. Y como nuestra familia es lo infinito, entonces la ración no tiene razón de ser, porque ¿qué es una rebanada de infinito? Tendría que ser necesariamente infinito. O sea, no podemos ser raciones. O sea, no somos raciones, sino somos parte de una totalidad. Y como parte de una totalidad somos el todo. Y bueno, pues esto lo hemos entendido a lo largo del curso, porque el curso usa palabras comunes, más sin embargo, como he dicho varias veces, está en español, pero va más allá de las palabras. Porque ya nos dijo, ¿no? O sea, ve más allá de las palabras. ¿Por qué? Porque estos son símbolos de símbolos. Entonces,
todo es simbólico. Aquí no, nada es cierto más que la verdad que nos revela el Espíritu Santo, mientras todo es ficción. Y con respecto al comentario que dices de la reencarnación de Helen, pues yo creo que tampoco tiene esa importancia como le dice, ¿cómo es posible que esté estudiando? Pues sí, si tu reencarnación te viene a traer una circunstancia donde tú tengas que aprender algo, pues no el objetivo de ir a la universidad quizá no sea el aprender, sino encontrar esa circunstancia donde le va a relevar lo que tiene que componer. No, porque así es la forma, ¿no? O sea, nosotros tenemos circunstancias, o sea, se nos presentan circunstancias donde están los conflictos que debemos de abordar y reparar. Entonces, pues ya sí, ahora sí, la verdad, hiciste un juicio así muy, sí, porque muy ligero. muy porque, ligero. ¿cómo es que va a la universidad y si ella ya sabe todo? No, porque además, cuando tú reencarnas, cuando tú vienes nuevamente, no sabes a qué vienes. Es lo que primero se me vino a la mente. Por eso el ego, como Sí, el ego es el que habla primero. No hay que permitir que el ego nos haga hacer estos juicios o tener estas percepciones equivocadas, ¿no? Pero finalmente, como dices, hay una cosa que también misma Helen le preguntaron, que si ella quería en el curso, y ella misma dijo que no. No, Y el hecho de que no, sea un canal no quiere decir que ya haya aceptado la expiación para sí misma. De hecho, ella misma canalizó un libro que fue específico para ella y no es público, porque eso fue específico para ella. No sabemos qué es lo que se le dijo en ese libro, ¿no? En ese segundo libro, entonces eso fue algo que fue específicamente para ella y no sabemos si cambió, si no cambió, si necesita venir nuevamente, ¿no? Pues, y tampoco tenemos por qué andar investigando qué es una distracción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque nosotros tenemos mucho que hacer. Con nuestra propia mente, sí. Así como para meternos, bueno, ¿y qué? ¿Será cierto o no? No tiene ningún sentido. Efectivamente, estamos muy ocupados sanando nuestra mente. O sea, estamos ocupando la paz. Entonces, cualquier pregunta que hable, cualquier sugerencia de separación, en la forma que se nos dé, pues lo único que tenemos que hacer es curarla a través de la voz que habla por Dios. Así que vamos a introducir la lección del día de hoy con la lectura del 13º tema especial. ¿Qué es el milagro? Un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. En el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe como uno, y así nos da un ejemplo de lo que es la ley de la verdad, que el mundo no acata porque no la entiende. El milagro invierte la percepción que antes estaba al revés y de esa manera pone fin a las extrañas distorsiones que ésta manifestaba. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. El perdón es la morada de los milagros. Los ojos de Cristo se los ofrecen a todos los que Él contempla con misericordia y con amor. La percepción queda corregida ante su vista y aquello cuyo propósito era maldecir, tiene ahora el de bendecir. Cada azucena de perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor, y cada una de ellas se deposita ante la palabra de Dios en el altar universal al Creador y a la creación, a la luz de la perfecta pureza y de la dicha infinita. Al principio el milagro se acepta mediante la fe, porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. No obstante, la fe convocará a sus testigos para demostrar que aquello en lo que se basa realmente existe. Y así el milagro justificará tu fe en él y probará
que esa fe descansaba sobre un mundo más real que el que antes veías. Un mundo que ha sido redimido de lo que tú pensabas que se encontraba allí. Los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Ahora tienen agua, ahora el mundo está lleno de verdor, y brotan por doquier señales de vida para demostrar que lo que nace jamás puede morir, pues lo que tiene vida es inmortal. Lección 348. Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas, y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Ya con la puro título. Sí, nada más Padre, déjame recordar que tú estás aquí y que no estoy solo, pues estoy rodeado de un amor imperecedero. No hay razón para nada excepto para la paz y alegría perfectas que comparto contigo. ¿Qué necesidad tengo de ira o de temor cuando lo único que me rodea es la seguridad perfecta? ¿Cómo puedo sentir miedo cuando la eterna promesa que me hiciste jamás se aparta de mí? Estoy rodeado de la perfecta impecabilidad. ¿Qué puedo temer cuando la santidad en la que tú me creaste es tan perfecta como la tuya propia? La gracia de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y eso es lo único que elegimos como nuestra voluntad, así como la suya. Bueno, pues como lo dijiste, basta nada más el puro encabezado de la lección. Es que está muy completo. Ni ira ni temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Pues esta es la verdadera independencia, ya que vuelvo a hacer comentario, porque lo único que necesitamos, dice, es la paz y la alegría perfectas que compartimos con nuestro Padre. No necesitamos ni ira ni temor, ¿sí? Puesto que lo único que nos rodea es la seguridad perfecta. Eso es la verdadera independencia. Sabernos protegidos, totalmente la mente ajena al miedo y al dolor. Esa es la verdadera independencia. Es aquí adentro, no es afuera. Es adentro lo que ya Dios nos dio. ¿Por qué? Porque su promesa es un hecho y siempre está con nosotros. Estamos rodeados de perfecta impecabilidad porque somos la impecabilidad. ¿Qué podemos temer cuando la santidad en la que tú nos creaste es tan perfecta como la tuya propia? Pues es una declaración de libertad, finalmente, ¿sí? Así que, como dice en el cierre de la lección, que es una oración muy bonita, la gracia de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y es lo único que elegimos como nuestra voluntad, así como la suya. Aquí es donde aceptamos que lo único que necesitamos es la gracia de Dios, que ya nos fue otorgada. Ahora la tenemos que elegir. Bueno, aquí es precisamente la gracia de Dios. Si la aceptamos, entonces nos vamos a quitar de que no puedo, de que me cuesta trabajo, de que esto no sé cómo hacerlo y que no he podido escuchar la voz. O sea, yo acepto la gracia de Dios porque eso es su voluntad. Y cuando yo acepto esto, pues quiere decir que mi voluntad se une a la de Él, porque es la misma. Nosotros nos hemos resistido a esa voluntad por escuchar al ego, pero cuando yo acepto quién soy y me independizo del ego, la gracia de Dios me va a ayudar a entonces estar en consonancia con su voluntad. Exactamente. Pues vamos a despedir la lección de hoy haciendo un resumen de todos los encabezados que vimos desde la lección 341 y que dice así: tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. Dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas, pues de ese modo es como se me concederá a mí.
No se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. Hoy aprendo la ley del amor, que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. La ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Mas ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas, y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Bien importante, porque sin importar la necesidad que yo perciba, la gracia de Dios basta para satisfacerla. Solamente tenemos que acallar la voz, a la voz que niega a Dios. Dios Dios en tu mente, Dios Dios en en mi mi mente, mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, santos hijos de Dios.